Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, espero y deseo que muy, pero muy bien. En esta oportunidad no les traigo digamos, un comentario de los capítulos de la segunda parte del Quijote, sino un comentario de un libro de Ricardo Rojas que se llama Cervantes, ¿sí? Ricardo Rojas nació en 1882, esperen que dejo esto acá, y falleció en 1957 aquí, en la República Argentina. Nació en Tucumán, acá les paso algunos datos más o menos curiosos o que a mí me llamaron la atención. Compuso algo así como 41 obras y fue, dentro de su amplia gama de roles, digamos, eh, poeta, ensayista, filósofo, historiador, ¿sí? Bueno, en fin, ha sido también rector de la Universidad de Buenos Aires desde 1926 a 1930 y, digamos, cuando el golpe de Estado de 1930 termina él, eh, digamos, encarcelado en Ushuaia, ¿sí? Entonces esa es la circunstancia en la que compone, ¿sí? este libro, este libro que es justamente su Cervantes, ¿no? Eh, Aquí lo tienen, mire. Bueno, esta es una edición de 1935, así que ojo aquí, ¿no? Bueno, este libro contiene, de alguna manera, el contexto de su producción y me parece interesante porque hay algo también de quijotesco y de cervantino en esta, en esta en este especie de exilio interno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero enterados en España, un grupo de amigos autores, entre ellos Azorín, Rodríguez Marín, creo que estaba Juan Ramón Jiménez también, bueno, Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Como para darles una idea de qué autores estoy hablando, componen una carta que se la envían después al autor porque, bueno, se habían enterado que al enviar la carta, cuando enviaron la carta ya él había recuperado la libertad, pero se habían unido justamente para pedir por su liberación, algo que es una constante, ¿no? De solidaridad entre España y Argentina, así que también figura allí al final del libro la carta y el agradecimiento eterno de este autor que tanto ha bregado por el indigenismo y por la mirada autóctona, ¿sí? Y que también ha hecho lo propio en el campo de la literatura española, ¿sí? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Una de las primeras cosas que me llaman a mí la atención es la división del libro, ¿sí? Este libro tiene tres capítulos, ¿m? Además de un prólogo y una especie de, digamos, de palabras finales. Eh, Cervantes, poeta lírico, primera parte. Cervantes, poeta dramático, segunda parte. Cervantes, poeta épico, la tercera, ¿sí? Em, a medida que el autor avanza en su evolución ensayística y en la posibilidad de mostrar y demostrarle al lector no solo su tesis, sino en qué se apoya para decir eso, para sostener esa hipótesis, el autor, Ricardo Rojas, va mostrando una serie de, así un poco salpicados, ¿no? Un poco a lo mosaico, va desperdigando por allí, cuando lo cree oportuno y conveniente, una serie de datos biográficos del autor que iluminan aún más su obra. Por lo tanto, voy a decir que esta obra está más que sazonada y más que razonada y se le dio el tiempo necesario y suficiente como para llegar justamente a este volumen, ¿sí? Que no es poca cosa. Bueno, lo primero que quiero decir con respecto a la primera parte es que en 1916, y esto después yo lo revisé en sus datos, en su bibliografía, ¿sí? Eh, Rojas publica, que es algo que es un volumen muy bien recibido en España, eh, las poesías reunidas, ¿sí? Completas de Cervantes. ¿Por qué lo hace? Esto es lo interesante. Lo hace porque el autor considera que hasta esa época por lo menos no se le dio, no se le hizo justicia con respecto a la mirada crítica del Cervantes poeta, ¿sí? Es decir, cuando cualquiera de nosotros, hispanohablantes, no me refiero solamente en España, mencionamos la palabra Cervantes,
casi a continuación y a renglón seguido, podríamos decir, inmediatamente se nos figura el Quijote, pero uno dice, bueno, está bien, sí, pero también escribió poesías, también escribió teatro, escribió entremeses, escribió, bueno, no sé, églogas, sonetos, redondillas, no sé, lo que quieran escribió, o sea, básicamente, ¿no? Según Rojas. Yo tengo aquí en casa las obras completas, pero reconozco que estoy mucho más centrado en el Quijote solamente. Entonces, la tesis del libro completa es que el Cervantes lírico y el Cervantes dramático le sirven al autor para que a partir del último trayecto de su vida compense, compendie y de alguna manera condense, ¿sí?, toda esa sabiduría, todo ese kilometraje humano, todas esas experiencias en su obra capital, ¿sí? Y después, cada uno de los capítulos tiene una tesis o hipótesis, ¿sí? En la primera, empieza entonces el autor diciendo que Cervantes compuso versos desde su juventud hasta prácticamente, no digo el día de su muerte, pero hasta una avanzada edad, ¿sí? Hasta la senectud, si se quiere, ¿no? Ella era ya muy grande y seguía todavía escribiendo poesía. El problema, cuando se ve su obra crítica desde este lugar, es que habitualmente se lo compara con Lope de Vega, con Góngora, con Quevedo, digamos, con los grandes de la poesía de esa época, y hay que considerar que, bueno, si bien seguramente hay otros autores que tienen otros méritos, nadie los va a negar, no es menor el mérito de Cervantes. Para que ustedes tengan una idea, en ese libro que les mencionaba de 1916, Rojas reúne algo así como 15.000 versos. Entonces yo no creo, y esto a título personal, que alguien que sea considerado un mal poeta siga escribiendo y llegue, digamos, a esa astronómica cantidad, ¿no? Eh, entonces me parece, ¿no? Inclusive el viaje del Parnaso está escrito, si no recuerdo mal, todo en verso. Bueno, raro, ¿no? Que uno diga es un mal poeta. No. Eh, por supuesto que también en esta primera parte, y también lo hace en la tercera y en la segunda, y me gusta, Rojas reúne, tanto en la poesía como en la dramática, como en la épica o en la novelística, ejemplos de un Cervantes mal componedor, o de un Cervantes cacofónico, en el caso de la poesía, o de un Cervantes que utiliza mucho, por ejemplo, el pronombre que, o cláusulas u oraciones larguísimas que podrían haberse descompuesto de otra manera, aunque perdiesen cierta gracia, digamos, podría haber ganado en términos gramaticales. Sin embargo, Cervantes lo escribe así, digamos, ¿no? Eh, Así que no hay que decir tampoco que el Quijote es perfecto desde la primera parte hasta la segunda. Bueno, puede haber opiniones encontradas. Yo lo único que hago es expresar lo que dice este señor, ¿sí? Bueno, bien. Eh, Muy bien. Hay un crítico, que es Navarrete, que toma, digamos, unos versos del viaje del Parnaso, donde Cervantes ironiza y se burla acerca de la gracia que no quiso darle el cielo al momento de componer versos, ¿no? Navarrete lo toma en forma literal y a partir de allí se dan una serie de, digamos, de malos entendidos, porque otros críticos, apoyándose justamente en Navarrete, directamente descalifican a Cervantes como poeta o lo nombran como un poeta menor. Hay que entender también, y esto es algo que me parece muy valioso y que hace muy bien Rojas, contextualizar, ¿no?, el momento histórico en el que Cervantes compone. Cervantes, digamos que refunde o funde en su pluma dos tendencias, digamos, ¿no? La tendencia más bien popular, ¿no? La del refranero, la del romance, la de la copla, ¿sí? Con la que viene de Italia o la que impone, digamos, hacer versos al itálico modo, ¿sí? Un soneto, por ejemplo, es decir, lo popular y lo culto, lo bajo y lo alto, para decirlo así, bien sencillo. Bueno, Cervantes de alguna manera tiene la posibilidad y la creatividad como para escribir lo que sea en ese sentido. Eso solo me parece que ya habla de una sensibilidad bastante particular, porque el autor podría haber dicho, no, lo mío es lo popular, no me interesa lo oculto y nunca voy a escribir un soneto. Sin embargo, sí que los escribe. Por supuesto, también pensaba en esto cuando leía el libro, y no solamente la primera parte, todo el libro, digo, cuando nosotros consideramos toda la obra
de un autor, por supuesto que nos puede gustar más su teatro que su poesía o su novelística que su teatro, en la combinación que les guste. Y también es cierto que, digamos, suele haber un rendimiento bastante desparejo, no es todo lo mismo. Bueno, con respecto al, digamos, al Cervantes como poeta dramático, eh, habla entonces acerca de sus primeras obras y las que contienen los elementos más autobiográficos, ¿no? Los tratos y los baños de Argel, por ejemplo. Habla también de sus entremeses, ¿sí? Y vuelve aquí a decir lo mismo. Aquí la tesis en este segundo capítulo es que, si no leí mal, que Cervantes es algo así como uno de los fundadores del Teatro Nacional Español. Poca cosa. Poca cosa, ¿no? Ironizando un poco. Eh, Así que aquí estamos en la misma, ¿no? Cuando se compara el teatro de Cervantes con el de Lope de Vega, que es posterior, vamos a decirlo, o con el de Tirso de Molina, o con el de Calderón, que también son posteriores, bueno, por supuesto que estos autores han utilizado y reutilizado algunos elementos que Cervantes propuso y por supuesto los refinan, los mejoran. Nadie le niega a Lope de Vega ser un grande del teatro. Nadie. Empezando por el mismo Cervantes, ¿sí? Eh, a ver, tengo entendido que eran amigos, ¿sí? Lope y Cervantes. Más allá de alguna desavenencia que pudo haber, de algunos celos profesionales tal vez, ¿no? O personales. Bueno, independientemente de eso, me consta que tenían una bastante buena relación, ¿no? Entonces, ¿por qué no admitir que la pluma del otro en este rubro es mucho mejor que la mía? ¿Mm? Sin embargo, Rojas aquí rescata una serie de elementos, tanto de la poesía como de la dramática, para decir, ojo que Cervantes no es un poeta menor. Cervantes, hasta esa fecha de 1916, me imagino que de ahí para atrás también, no aparecía, decía el autor, Rojas, en ninguna compilación de poesía española. ¿Cómo puede ser que un autor como Cervantes no haya, aunque sea un poema, no digo todo, ¿sí? Un poema de Cervantes? Seguramente de Lope había, de Garcilaso, de Góngora, de Quevedo, sí, claro, de Gracián, sí, sí, también, nadie dice que no, pero uno, ¿sí? Uno solo, si quieren el más representativo, el mejor hecho, el que ustedes quieran, pero uno, ¿sí? Entonces, aquí pasa, digamos, con la poesía lo que pasa con el teatro, ¿no? Hay que ver desde dónde se lo mira para justipreciar su obra de una manera bastante más ajustada y realista. Eh, y luego, bueno, en el tercer capítulo nos encontramos ya con la delicia que es el Quijote, ¿sí? Eh, Realmente este libro no tiene desperdicio, es un ensayo muy, muy bien hecho, realmente admirablemente escrito, donde vuelca el autor sus, digamos, sus opiniones, sus pasiones, revisa también la crítica que se ha hecho, ¿no? Del libro, y en este caso, de alguna manera comprueba hacia el final que lo que él había propuesto como tesis general del libro había sido un acierto, porque hay muchos pasajes que son poéticos, hay una forma de escribir bastante particular en Cervantes, donde la armonía y las formas y los sonidos de alguna manera están intrincados en el poema, y una de las cosas que dice y repite a cada tanto, y parece que tiene razón, ahora les explico por qué, es que si bien históricamente el Quijote es considerado como una novela de caballerías, si se quiere, una burla contra ellas, una invectiva, como dice el autor, de estas obras, es cierto, en realidad dice Rojas, esto se trata de una epopeya. Por eso dice y titula, digamos, en la tercera parte, Poeta épico, Cervantes, justamente porque lo que escribe es una epopeya, ¿sí? Donde presenta un símbolo humano que trasciende, hablando de los clásicos en la literatura, escuchen, que trasciende su época y su contexto y su ambiente para convertirse en un símbolo universal. Fíjense lo que Cervantes estaba escribiendo, ¿no? Más allá de que después en su vida, y si revisan la biografía, encontrase él, digamos, más amargor que dulzura, ¿no? En lo personal, por su familia, por circunstancias ajenas a su obra, por circunstancias que vienen asociadas a su obra, por la poca repercusión que tuvo en vida, ¿sí? En fin,
un montón de elementos que nos hacen seguir queriéndolo como siempre. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero lo hayan disfrutado, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.